Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos entonces a este tiempo de predicación. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 5:13. Mientras usted lo busca, le comento acerca del tema de hoy en la mañana en su primera parte. Mateo 5:13. El tema es: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y Dios nos va a responder a través de su santa y bendita palabra, mediante la operación del Espíritu Santo, cómo ser verdadera sal de la tierra, cómo ser verdadera luz del mundo. Vamos a Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a buscar la guía de Dios en oración. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor, por tu paz, por tu fidelidad. Enaltecido y engrandecido sea su santo y bendito nombre, Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo y la guía del Espíritu Santo, llénenos de su Santo Espíritu, Dios, para profundizar, para llenarnos de su palabra, Señor. Padre, también le pedimos, Dios Todopoderoso, que trabaje en nuestro corazón, Dios. Que el verdadero maestro hoy, Dios, sea su Santo Espíritu, Padre. Por ello, inhibe todo tipo de carne, Padre, y permítenos seguir profundizando. Trabaja en nuestros corazones. Te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y mis amados amigos, este término sal, que proviene del griego y que es traducido acá en nuestra Biblia como sal, este elemento indica allí, pues, en el diccionario de términos bíblicos, que presenta cualidades purificadoras, preservadoras y también antisépticas. En las naciones orientales, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, la sal vino a ser símbolo de fidelidad y amistad. También como condimento, también como ingrediente indispensable de los sacrificios y del sagrado incienso. Como artículo esencial de comida, es algo demasiado relevante. Por ejemplo, fíjese, tengo una cita acá en Job 6:6. Fíjese lo que dice así la palabra de Dios. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Usted sabe muy bien que el huevo es un superalimento y que realmente la sal es la que le da ese sabor y esa sustancia lo hace a aquel huevo muy apetecible. Usted lo ha comprobado seguro en los desayunos o en el momento que lo coma. También la sal es símbolo de subsistencia y también de hospitalidad y también como preservativo, emblema de incorrupción y también de perpetuidad. Así que fíjense en algo muy importante y vamos a ir tomando esto vamos a ir profundizando en el tema como tal. La sal de la tierra, Cristo nos está llamando a ser sal de la tierra. No hay otras posibilidades. El Señor nos está diciendo, por ejemplo, que serás, o que a lo mejor eres, o que probablemente lo serás, sino que el Señor está diciendo que nosotros debemos ser la verdadera sal de la tierra y luz del mundo. Así que, en primer término, Mateo 5:13, nosotros debemos ser sal de la tierra. En Marcos 9:50 hace énfasis sobre debemos tener sal en sí mismos, y ya vamos a ver esas citas en los puntos de este corto mensaje. Y también que su palabra, nuestras palabras deben estar siempre sazonadas con sal, de acuerdo a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Mire, pero antes de ello, vamos a ver acá el tema o el concepto, mejor dicho, de lo que es sal. Usted busca en el diccionario qué es sal y se define así: una sustancia consistente en cloruro de sodio, ordinariamente blanca, cristalina, de sabor propio y muy soluble en agua. Pero tomemos este concepto.
cloruro de sodio. Es decir, la sal está compuesta de dos elementos. El cloruro, escuche muy bien, es la sal del ácido clorhídrico. Sal del ácido clorhídrico. ¿Y sabe algo muy particular? El ácido clorhídrico es un gas incoloro compuesto de cloro e hidrógeno y algo más pesado que el aire, pero escuche muy bien, muy corrosivo. Es muy corrosivo, es decir, que corroe, desgasta lentamente. Y en cuanto al sodio, es un elemento químico metálico alcalino de número atómico 2, de color blanco brillante, blando y muy ligero. Pero ese sólido como tal, ese elemento es altamente o por decirlo así, es muy inflamable. El sodio es muy inflamable y el ácido clorhídrico es también muy corrosivo. Y mire la perfección del Señor, mire la armonía en toda su creación, que elementos tan nocivos, por decirlo así, Dios en las proporciones adecuadas, en la distribución adecuada, hace posible que ese elemento compuesto o la sal, que es compuesto de dos elementos, sea algo tan esencial para nuestra alimentación. La sal, pues, es una sustancia imprescindible para nuestro organismo. Su presencia la notamos, por ejemplo, en el hecho de que la sangre es salada, al igual que el sudor, aunque debe permanecer en las proporciones adecuadas. Ahora vamos al primer punto. Por favor, ponga todo eso en contexto. Y el primer punto es el siguiente: el antagonismo, oposiciones, es decir, la oposición sustancial entre términos. Y esto lo vemos en el versículo 13 y en el versículo 14. Estos versículos mencionan dos funciones básicas. Escuche muy bien, dos funciones básicas del cristiano. Y cuando digo cristiano, hablo del cristiano y de la cristiana. Letra A, vosotros sois la sal de la tierra. Y letra B, vosotros sois la luz del mundo, versículo 13 y versículo 14. Lo anterior sugiere que el mundo sin Dios es insípido, sin sabor, no es agradable. La carne, por ende, incluso en aquel tiempo, si no se echaba allí sal como tal a la carne, ¿qué hacía la carne? Se descomponía como tal. Entonces, un mundo sin Dios es insípido, sin sabor, no es agradable, es obscuro, sumido en tinieblas, oculto, no hay esperanza, no hay seguridad, subsistir por subsistir, sumergido en la decadencia. Por obvias razones, la sal bien usada va a salar y a dar sabor. La luz bien ubicada va a alumbrar todo, pues es de esperar entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, que la sal, cuando sala, cuando da sabor, cuando se aplican todos sus funciones como tales, vitales de ese punto de vista, al igual que la luz, cuando alumbra, evidentemente va a tener oposición. Incluso la luz, cuando entra a un lugar oscuro, divide. ¿Divide qué? Las tinieblas, la oscuridad, con aquello que es alumbrado por la luz. Así que es de esperar entonces que, como el mundo está bajo el maligno, se oponga entonces a aquellos que verdaderamente son sal de la tierra y luz del mundo. Ahora vamos a entrar al tema, a este primer punto, dando estas primeras aplicaciones y lecciones para nuestra vida. Y esto tiene que ver con el hecho, escuche muy bien, tiene que ver con el hecho de las funciones de la sal, las funciones o las propiedades de la sal, ¿sí? Y ponga mucha atención, porque esto, a la par de explicar la función o la propiedad de la sal, tiene una aplicación espiritual. Por ejemplo, veamos lo primero, y para ello también vamos a ir a la Biblia, pero veamos letra A, cuál es la función y propiedad inicial de la sal que vamos a ver hoy. La sal da sabor a los alimentos. La sal da sabor a los alimentos, mi querido hermano y mi querido amigo. Y eso implica
presentar la palabra con gracia. Presentar la palabra con gracia. ¿De dónde lo tomo? Vaya a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Sea vuestra palabra siempre con gracia, y escuche muy bien, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sí? ¿Sí lo vio? Así que escuche muy bien. Su palabra, la palabra que usted expresa, mi querido hermano, mi querido cristiano, mi querida cristiana, debe ser siempre con gracia. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 4:6, sazonada con sal. Es decir, para dar sabor, para dar esa verdadera gracia. Y da un propósito aquí en Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal. Y dice acá, y este término en el castellano, en el español, implica que es con motivo lo anterior, con un propósito firme, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Usted debe utilizar la palabra con gracia, sazonada con sal, para que usted pueda responder a otros, para llevar el evangelio, para explicar la Biblia, para enseñar en nuestro diario, hablar y conducir. Qué triste, mi querido hermano, mi querido amigo, cuando hay un cristiano y en conversaciones que pueden extenderse por mucho tiempo, no hay una mención de Dios, ni de Jesucristo, ni de la salvación. Ahora bien, para que usted pueda presentar la palabra con gracia y saber cómo responder a cada uno, Colosenses capítulo 4, versículo del 2 al 6, le da en el contexto o le explica en el contexto todo aquello. Pero por cuestiones de tiempo no vamos a ir allí a leer todo, pero sí le voy a decir lo siguiente. Tiene que perseverar en oración para que pueda llevar la palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que usted sepa cómo debe responder a otros. Escuche muy bien, tiene que perseverar en la oración y pedir a otros que oren. Escuche muy bien, dice la palabra de Dios allí en Colosenses 4, para que el Señor nos abra puerta. Ese es el primer propósito. Segundo propósito, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y el tercer propósito, para que lo manifieste como debo hablar. Para que lo manifieste como debo hablar. Así que qué importante es que usted pueda presentar la palabra con gracia. Lo que implica entonces palabras de forma amena, agradable, con gracia, que tengan sentido, que sean sustentables. No es hablar por hablar de Dios, es hablar con fundamento en la palabra de Dios, siendo realmente más que usados por la carne, más que queramos de alguna manera atraer a nosotros, es que nosotros podamos conducir a otras personas a Cristo Jesús. Qué importante es que lo que hablemos a otros tenga sentido, que les resulte relevante, porque es lo que el Señor nos mandó a hacer. Fíjese algo muy importante. Esto implica de una forma u otra la sal, que la sal debe ser la sal de la sabiduría y de la prudencia. El hecho de que la palabra debe ser sazonada implica que debe ser levemente, debe ser suavemente, debe ser suave, debe ser apacible, debe transmitirse verdaderamente con convicción, debe ser firme en un razonamiento, debe tener su base firme y justificada en la palabra de Dios, que es lo que realmente tiene poder para transformar las vidas. Así que en cuanto a las funciones y propiedades de la sal, mi hermano, tenemos el primer elemento, el primer elemento o la primera propiedad y función, que es dar sabor a los alimentos, que es presentar la palabra con gracia. Colosenses 4:6. En la tarde vamos a continuar entonces con las funciones y propiedades de la sal.
Vamos a concluir en oración. Amantísimo Padre, Dios eterno, gracias por este buen tiempo. Gracias por tu paz y por tu amor, Señor. Ayúdenos, Dios, a seguir profundizando en su santa y bendita palabra. Y permítanos, Dios, ahora retornar para ver la segunda parte de este mensaje, que trata céntricamente, nuclearmente, en tu palabra, en tu persona, mi Señor Jesucristo. En el nombre de tu amado Hijo, Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, oramos. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos.